¿Qué onda, chicos? Una vez más aquí en YouTube voy a explicarles cómo hice para trabajar en uno de los proyectos de software en el que estoy trabajando actualmente y cómo apliqué ingeniería de calidad de software con inteligencia artificial desde cero para resolver muchas de sus cuestiones, ¿no? Cómo armar todo el sistema, más o menos la arquitectura y muchas otras cosas, pero sobre todo, el flujo de el modelo de testing con inteligencia artificial. Es difícil de describir. Pero bueno, le voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicar esto. Hice esta presentación con inteligencia artificial, quedó muy pulida, iteré bastante para que quedara muy bien. De hecho, esta presentación que les voy a dar ahorita ya se la hice a la empresa. Y bueno, se quedaron alucinados. Y me dio la idea de presentárselos a ustedes con mucho orgullo, pero también refinado para no mostrar información confidencial de la empresa. Pero sí, literalmente esto fue una presentación que le hice a la empresa basado en un roadmap de 3 meses de trabajo que apliqué. Yo era el único QA y me mandaron a que hiciera de todo. Así que bueno, esto ya yo lo he hecho antes en otros proyectos, pero ya tengo el flujo tan dominado que nada, ahora quise presentarlo de esta manera. Todo lo que van a ver a continuación ha sido años de práctica, años de estudio y también sobre refinamiento y refactorización de mi flujo de trabajo con inteligencia artificial. Obviamente, no todo es inteligencia artificial, también hay ingeniería de calidad de software. Así que bueno, lo van a ver poco a poco. Acá tengo un menú que se lo voy a presentar. Más o menos lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Van a ver quién soy, para los que no me conocen, qué hice desde el primer día, más o menos cuál fue la estrategia al principio. Vamos a ver algunos terminologías y temarios antes de entrar más a fondo. Van a ver, bueno, la arquitectura, la ingeniería de contexto, la fuente de la verdad de cómo utilizar la inteligencia artificial para los flujos de testing, cómo yo trabajo hoy en día con eso, cuál es la orquestación que hay detrás, cómo es el flujo de un sprint. Y bueno, al final vamos a hablar de la ingeniería de automatización de pruebas, no es mucho. Y bueno, verán mi toolkit y bueno, algunos ejemplos finales, entre otras métricas, porque más abajo tengo más cosas, como qué fue lo que cambió después del primer trimestre trabajando con la empresa, qué pasó detrás, o sea, cuáles son los números detrás, y bueno, más o menos lo que pude construir a lo largo de todos estos 3 meses. Van a ver algunas métricas, que son métricas reales, pero no voy a mencionar en ningún momento algo de la empresa por información confidencial, ¿sí? Bueno, a continuación voy a hablar un poquito de mí. Yo soy Elier Maldonado, también conocido como Eli. Muchos también me conocen como Sai. Y bueno, estoy desde YouTube de hace mucho tiempo y enseño QA por pasión. Básicamente soy eso, ¿vale? Pero bueno, yo comencé siendo tester manual, luego pasé a aprender muchas cosas de ingeniería y de programación. Me encantó porque pude entender mucho mejor el producto desde otro punto de vista y siempre me gustó el punto de vista de negocio y el punto de vista técnico de desarrollo. Siempre fui bueno en esos dos perfiles, tanto negocio, habilidades blandas y todo eso, y en nivel técnico. Y si tú eres una persona que controla ambos y domina ambos, es una persona muy completa, ¿eh? Y creo que te podrías destacar del resto. Ahora, con todas esas habilidades, bueno, quise crear un canal de YouTube y bueno, empecé a hacer todo esto lo que están viendo y hoy en día ayudar a muchas personas a introducirse en este mundo y de la mejor manera posible. Como yo también fui uno de ustedes, siempre me veo a mí mismo y digo, bueno, ¿qué es lo que me gustaría que me enseñaran o que me ayudaran para poder entrar en la industria o mejorar en la industria y así tener muchos mejores empleos o sostenerme y esas cosas? Entonces, básicamente eso fue lo que fui construyendo con el tiempo, que se llama Apex, que bueno, yo soy el creador, tengo ya hace 5 años con eso y enseño a personas a introducirse o mejorarse en este rol de QA, ¿vale? Tenemos varios términos como tester manual, tester automation, tester performance, o QA manual, QA automation, QA performance o QA architect. Hay varios términos, pero solo uno predomina sobre el resto, que es ingeniería de calidad de software. Yo soy un QA engineer o un quality engineer. Con el tiempo tú vas formando ese rol que hoy en día es el verdadero rol que las empresas necesitan para poder
triunfar en esto de la calidad de software. Y les voy a decir una tendencia. Ya hoy en día, en 2026, ya pasamos a tener un grupo de QAs trabajando en conjunto, a ser un único QA que trabaja en un equipo de entre 10 o a 15 personas más o menos, o a veces un poquito más, pero es el que hace prácticamente de todo. Tester manual es analiza para prevenir errores, intenta correr pruebas para detectar errores y también analiza métricas para observabilidad. Es decir, dominamos ahora las tres etapas. Yo le llamo early game, mid game, late game. Pero bueno, ya eso lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, le quería decir de hasta dónde llegué, ¿no? Más o menos. Así que para más información pueden ver mi LinkedIn. Esta página está pública, así que la pueden visitar. O sea, upsgalaxy.com/presentation/agentic quality engineering y van a ver esto. Bueno, ¿qué hice yo en el primer día cuando me uní al team? Bueno, no había ninguna prueba automatizada, no había nada de gestión de pruebas y la trazabilidad no, era nula y no había ninguna prueba, ninguna estrategia de testing. Esto puede sucederle a ustedes aunque haya ya un equipo de QA, es posible. Entonces hice muchas cosas a lo largo de estos primeros días. Yo lo que hice fue organizar un roadmap de, bueno, qué es lo que vamos a hacer desde el principio. El principio es planificar, planificar, planificar. Y no solo eso, sino es buscar contexto, saber las limitaciones de la empresa, las limitaciones del equipo y de uno, qué puedo hacer yo, qué no puedo hacer, qué permisos tengo, qué sé yo, permisos de seguridad tengo en la gestión, por ejemplo, Jira u otra herramienta, ¿se entiende? Entonces vas viendo todo eso y con eso construyes un buen plan, un roadmap de, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Pero básicamente tendrás que construir los cimientos que va a ser tu Test Management System. Entonces eso es lo primero, Test Management System. Pero bueno, acá lo escribo un poquito mejor, ¿no? Bueno, la primera estrategia de todas para cumplir es el famoso Shift Left Testing. Vamos a acercarlo un poco para que lo vean. Bien, el Shift Left Testing es una estrategia de early game, yo le llamo early game, que es la primera etapa cuando tú ingresas en un equipo de trabajo o para comenzar un sprint, que es antes de que inicie el sprint, uno debería revisar más o menos qué historias de usuario se van a integrar. Esto igual va a depender mucho de cómo funciona el proyecto, pero la idea es poder integrar Shift Left Testing, que es una práctica, no es solamente una estrategia, es una práctica, es una forma de trabajar. También está el Shift Right Testing y entre otros tipos de approaches, ¿no? Son enfoques de testing como tal. Y uno de los más importantes es tratar de prevenir los errores. Y acá pueden ver en esta proyección qué pasaría si yo no hubiese hecho el Shift Left Testing. Tendría hoy en día demasiado esfuerzo por realizar, ¿sí? Si hubiésemos hecho Shift Left Testing, bueno, que yo lo hice en este proyecto, eso me permitió a mí estar mucho más tranquilo con el tiempo. Al principio me costó, ¿no? Porque tuve que analizar muchas cosas, pero ya luego empezó a suavizarse más la curva. Más o menos la curva varía, pero ya agarran la idea proyectando esto, ¿sí? Ahí pueden ver abajo que tenemos las diferentes etapas, como requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, preproducción y preproducción. Entonces, justamente no queremos empezar a encontrar bugs en producción. Es algo inevitable, pero lo podemos minimizar o tratar de prevenirlo para que no suceda tanto allá, sino que suceda en etapas tempranas. Para ello, la mejor estrategia es analizar los mismos requerimientos, porque desde los requerimientos y desde los flujos de diseño y de desarrollo es donde pueden salir los gaps, es decir, los huecos de calidad, y por eso aparecen los bugs después. Entonces, eso es lo primero que hay que planificar. Es una especie de mindset que tienes que agregar en el equipo, ¿sí? Bueno, para comenzar, necesitamos entender algunas cosas. ¿Cuáles son mis herramientas para trabajar? Bueno, que trabajé aquí. Utilicé Warp como herramienta principal de uso, literalmente lo uso todos los días y es allí donde yo proyecto mi Cloud Code. Ustedes pueden tener otra herramienta llamada Open Code, que para mí está perfecta. Así que si usan Cloud Code o Open Code, que en el momento que estoy haciendo este video son las mejores para poder trabajar con inteligencia artificial, genial, yo uso Cloud Code en ese momento. Otra cosa importante que yo tengo Cloud Code personal, yo pago por una licencia de $100
Obviamente no es barato, la IA no es barata, pero de verdad que pagar $100 me permite a mí trabajar muy tranquilo, muy tranquilo. Ojo, yo no uso mi cuenta personal de Cloud Code para la empresa, yo uso la cuenta de la empresa. Esto es debería ser ley o debería ser una práctica común y por defecto cuando entras a una empresa. La empresa debería darte una cuenta de cloud o una cuenta del, no sé, el modelo de IA que tú necesitas y la uses siempre para cosas y cuestiones de la empresa. Esto es algo normal, ¿sí? Y esto quiere decir que ustedes, si quieren entrar en esta industria, deberían poder pagar por una inteligencia artificial como una especie de inversión para que la aprendan a usar profesionalmente. Para cuando lleguen a este punto y la empresa les pague a ustedes por la IA y no vas a tener que pagar más por la IA, ¿se entiende lo que voy? Pero si tú no puedes, tienes que invertir en vos, tienes que invertir en tu conocimiento, en tu uso, en tus habilidades. Entonces, invierte en una buena inteligencia artificial al principio para que tú aprendas a usarla y cuando llegues a una empresa que te van a pedir conocimientos de ingeniería con inteligencia artificial y vas a poder destacar bastante. ¿Se entiende lo que voy? Vale. Yo uso Visual Studio Code, Cursor, Windsor. O sea, tengo esas tres instaladas. Eso es lo de menos. De hecho, muy pocas veces abro el editor de código. Lo uso para cuando yo tengo que ajustar cosas, debuguear. Sobre todo cuando yo estoy trabajando en Testing Automation, lo uso bastante. Pero cada vez la IA se hace muy buena en entenderme cómo yo trabajo, exactamente qué cosas me preocupan y como que ya no hace falta estar metiéndome en el editor de código porque ya me demuestra desde la terminal de Warp que ya me hizo el trabajo muy bien. Si no, yo me daría cuenta, ¿vale? Pero básicamente así trabajo y utilizo herramientas como Git, Jira, X-Ray. A ver, en la empresa como tal, ellos no utilizaban X-Ray, no utilizaban nada de eso. Yo estoy colocando acá X-Ray para que sepan que yo soy un experto en X-Ray con Jira desde hace mucho tiempo con Apex Galaxy. Y van a ver un ejemplo. Lo que hice yo fue hacer el mismo flujo de trabajo que hago en la empresa, lo hice en el proyecto de Apex Galaxy con uno de los proyectos reales que estamos trabajando nosotros y lo hice con las herramientas de Jira y X-Ray, que sería Jira, la herramienta de gestión de incidencias por defecto y X-Ray la herramienta de gestión de pruebas por defecto, es decir, el TMS. Así que cuando vean la palabra TMS es X-Ray, Zephyr, esos plugins. Incluso yo tengo un flujo que es el mismo flujo que utilizo acá, que es una especie de prevención de que qué pasaría si tú no puedes utilizar un plugin de Test Management System como X-Ray o Zephyr en Jira, sino que tienes que utilizar el propio Jira como el mismo Test Management System. Esta estrategia también yo lo tengo acá, ¿sí? Entonces, independientemente, en la empresa en la que yo le apliqué toda esta ingeniería, ellos tienen una sola herramienta, que es una herramienta en particular. No es Jira, no es Azure DevOps, es otra bien random, pero aún así me las arreglé para crearles a ellos algo muy parecido a una gestión de incidencia y un gestor de pruebas, mejor dicho. Así que no hay pérdida en eso. Una vez que tú aprendes a utilizar una herramienta de gestión de pruebas, puedes aplicarlo en cualquier otra herramienta que se parezca igual, ¿no? Casi todas las empresas del mundo van a utilizar un gestor de incidencia. Si tú sabes utilizar gestor de incidencia y gestor de prueba y vas a poder aplicar el gestor de prueba dentro del gestor de incidencia de alguna manera, o sea, tú te la puedes arreglar, ¿bien? Pero bueno, algunas terminologías que vamos a hablar es los tokens, que son unidades que la inteligencia artificial consume, son como una especie de patrones específicos en los textos, que puede ser que un texto como perro puede equivaler a 2 tokens. Y así con cada cosa, ¿se entiende? Pueden pensarlo como si fuesen sílabas, qué sé yo, o no sé. Pero es muy interesante cómo funcionan los tokens. Yo no lo voy a explicar acá, pero es para que sepan que voy a hablar de los tokens, voy a hablar del context window, que es la ventana de contexto que tiene la inteligencia artificial, hablar de los MCPs, que son Model Context Protocol, que son protocolos que te permiten a la inteligencia artificial conectar con otras aplicaciones a nivel remoto. Muy brutal, es de las mejores maniobras cuando uno usa la inteligencia artificial a nivel profesional. Tenemos también las skills, que es básicamente
eh, el centro de toda la atención de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial usa las skills para poder hacer exactamente lo que tú quieres. Entonces, digamos que eso es exactamente lo que yo hice. O sea, yo construí un montón de skills que trabajan en armonía y se orquestan entre unas a otras para realmente dar calidad al software, ¿sí? Hay mucho por contar acá. Luego tenemos los comandos, tenemos subagentes, tenemos memoria persistente. Hay otras muchas más terminologías, pero digamos que esas son las muy importantes a saber. Bien, bueno, entonces todo esto es un sistema de QA aplicando inteligencia artificial. Entonces, fíjense que este es el mapa, ¿no? Tú eres el Quality Engineer. Yo le delego, o yo creo, básicamente, un motor de habilidades que utiliza la inteligencia artificial. Se dividen en 4 facciones: Sprint Testing, Test Documentation, Test Automation y Regression Testing. Así que Sprint Testing es lo primero que tú vienes haciendo. El Test Documentation es la fase de documentar para regresionar. Entonces, cuando tú necesitas correr estas pruebas de manera automática, necesitas la automatización. Si la necesitas correr de manera manual, bueno, la corres manual. Pero ambas caen en la última facción, que es la regresión. Estas facciones, pero no son facciones, son habilidades que la inteligencia artificial sabe. ¿Y cómo? Porque dentro de cada una hay como una especie de libro. O sea, literalmente es un libro que tiene páginas de documentación de cómo trabajar exactamente. Así que esto es la genialidad que hay detrás de la ingeniería de calidad de software con inteligencia artificial. Ahora, todo esto se tiene que orquestar con otras cosas. Se orquesta con memoria persistente, se orquesta con conocimiento, configuraciones, estrategia de manipulación de variables, porque tú quieres que todo esté conectado, que todo sirva, funcione. Bueno, no es fácil. Esa parte es la parte de ingeniería de contexto. Bueno, todo eso utiliza herramientas externas. Por ejemplo, el Jira Atlassian tiene MCPs y también tiene Command Line Interface, que te permite poder conectarte con Jira y poder hacer cosas. También X-Ray. Yo creé mi propio CLI de X-Ray basado en la documentación oficial de X-Ray y aplicando muchísima ingeniería de contexto y investigación sobre el GraphQL de X-Ray para poder armar un CLI robusto y funcional que permita poder trabajar con X-Ray. Para la empresa del que yo trabajé, ellos que no usan ni Jira ni X-Ray, yo tuve que leerme la documentación oficial, tuve que ayudar a la IA a que se sume todo eso, a que se consuma todos los endpoints y que entre la IA y yo, hablando bastante, construimos un CLI oficial de esa herramienta. ¿Sí? La herramienta, por cierto, que no la mencioné, se llama Coda. Es una herramienta muy parecida a ClickUp, pero básicamente creé un CLI porque no existía. Ellos tienen un MCP, pero yo construí un CLI que es mucho más efectivo. Luego tenemos conexiones a la base de datos o conexiones a la API. Esto se hace a través de MCPs y entre otras herramientas. Y tenemos GitHub, que es la maniobra para poder correr pipelines, para poder gestionar nuestro repositorio y todo eso. Vamos a cambiar la musiquita. A ver. Vamos a poner la musiquita atrás. Ahí está. Y bueno, vamos a seguir. Yo no tengo un editor de video. Si alguno de ustedes es un editor de video, creo que estaría bueno hacer negocios. Porque necesito un editor de video para YouTube. Todo lo estoy haciendo yo. Bueno, ¿cómo funciona esto de la ingeniería de contexto? Bueno, esto es la puntita del iceberg porque son muchas cosas que hay que contar, pero para poder tener ingeniería en contexto, tú como QA, necesitas, digamos, imaginarte un árbol de documentaciones. Y esto jamás lo vas a poder conseguir utilizando la plataforma en la nube como Cloud o como GitHub Copilot. Es decir, olvídate de estar trabajando en la nube, que lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero deberías trabajar en tu máquina. ¿Por qué? Porque en tu máquina vas a poder tener ficheros, o sea, vas a poder organizar mucho mejor todo. De hecho, hoy en día el meta es trabajar con los editores de código o Warp, ¿bien? Para que tú puedas trabajar todo a nivel local y guardes archivos
tipo Markdown, que son estos que terminan en .md, ¿bien? MD, que tiene información muy, muy buena para la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial sabe leer esto. Por eso que hoy en día ya no se usa tanto inteligencia artificial como chat, sino se utiliza la inteligencia artificial como si fuese un agente. Y esto es como hablar con otra persona y que la otra persona tiene acceso a tu máquina. Puede correrte scripts, puede correrte cosas en la terminal, puede leer tu historial de Git, o sea, puede hacer muchas cosas y puede ver tu repositorio, que eso es lo más importante, ¿se entiende? Entonces, uno utiliza la mejor habilidad para almacenar archivos, que sería repositorios. Repositorio es la mejor forma de almacenar archivos y poder leerlos de una manera muy práctica. Y la IA puede leer esto perfectamente. Incluso se puede guiar si tu estructura de carpetas es bastante efectiva. Entonces, bueno, están viendo acá que yo tengo una carpeta llamada .context, que es como de las principales, y esta carpeta dentro tiene muchas otras carpetas, pero una de ellas se llama PBI, que significa Product Backlog Item, y dentro de ella tengo módulos. Hay una en particular que se llama Box, pero bueno, eso es otra historia, pero cada nombre, por ejemplo, acá tenemos Business Profile, quiere decir que es un módulo de esta aplicación. De hecho, esta aplicación está ahorita en Apps Galaxy, que la pueden ir a testear. Es un producto de verdad y necesitamos testers para probarla. Pero bueno, yo agarré esta historia de usuario que se llama configurar el nombre del negocio, más o menos se llama así, y acá se aplicó todo el flujo de sprint testing y dejó todos estos archivos anotados. Context.md, que vendría siendo qué es la historia de usuario y algún contexto, observaciones particulares de la historia de usuario. Test Analysis es parte del flujo de analizar la historia de usuario y de generar las pruebas para poder correrlas. Test Report es qué fueron los resultados de esa ejecución de pruebas para esa historia de usuario. Y un Test Session Memory que está brutal para cada vez que yo quiera reanudar la prueba, pueda reanudarla desde el Test Session Memory y muchas otras cosas más. Pero todo esto se encarga el skill. Yo no tengo que estar diciéndole a la IA, hey, recuerda que la otra vez estuvimos trabajando. No, le digo, che, vamos a continuar con esta historia, punto. Ya sabe exactamente qué instrucción necesita para hacer lo que tiene que hacer, ¿se entiende? Y la genialidad es que dividimos la ingeniería de contexto en tres niveles, que está al nivel proyecto, que dice cómo funciona el producto, a nivel módulo, de cómo funciona la feature, y a nivel ticket, que ¿qué estoy testeando ahora mismo? Acá dice criterios de aceptación, decisiones, o sea que esta carpeta de módulo tiene otro contexto. Y hay otros archivos que están a lo largo del directorio de .context que te dan contexto del producto, del proyecto como tal. Entonces, la IA sabe el proyecto general del proyecto, valga la redundancia, del producto, quise decir, tiene la memoria del módulo, o sea, qué cosas pasaron en el módulo, exactamente qué hay que hacer con este módulo, que es nuevo, viejo, lo que sea, y también tiene contexto de la inteligencia artificial. Cuando ustedes escuchan por allí que, yo le di la historia de usuario y me generó los casos de prueba, siento que o esa explicación les faltó mencionar algo o siento que se olvidaron de muchas cosas importantes, porque cuando ustedes le dan a la IA la historia de usuario, la IA le falta demasiado contexto para poder hacer las cosas bien, ¿se entiende? Entonces es allí cuando viene la ingeniería de contexto. Che, le tienes que decir a la IA no solamente la historia de usuario, sino que todo lo que convierte la historia de usuario en ese problema de por qué la historia de usuario dice eso, por qué los criterios de aceptación dicen eso. Si tú tienes que mirar hacia atrás, no exactamente de la historia en adelante, no, hacia atrás. Cuando la IA tiene contexto del proyecto, del módulo, del ticket y entre otras cosas más como contexto de la base de datos, del esquema, de cuáles son las tablas, cuáles son las cosas que le compete a la historia, que sabe el esquema de la API, los endpoints involucrados, sabe exactamente los patrones que usan los desarrolladores para escribir código. O sea, cuando tú tienes ese poder, te vuelves un fucking tester brutal. Ni siquiera cómo decirlo, ¿eh? Bueno, vamos a alejarlo un poquito. Ok, entonces, esta parte interesante. ¿Cómo yo le doy a la IA el contexto necesario para que sepa todo lo que tiene que hacer? O básicamente
¿Cómo estoy seguro de que la IA tiene el contexto para que no me dé falopa, ¿no? Para que haga las cosas bien. Bueno, todo comienza con unas instrucciones que se le llama Session Start, que lo que hace la IA es un montón de maniobras para preparar el escenario de prueba. Esto es como ordenarle a Playwright, CLI, colocarle una ruta específica cuando vaya a generar las evidencias, y es por eso que hay una carpeta que se llama Evidence, y ahí en esa carpeta de evidencia salen todos los snapshots y los screenshots que hace y captura Playwright CLI. De hecho, hoy en día el Playwright MCP ya no se está usando tanto, se está utilizando el CLI de Playwright, para que lo sepan. Pero bueno, son una de las herramientas que voy a hablar más adelante. Luego tenemos contexto del frontend. Tú tienes que darle a la IA dónde se encuentra el repositorio del frontend. O sea, tienes que clonar el repositorio del frontend y hacer que la IA tenga contexto de cuál es el repositorio, para que vaya al repositorio y busque los módulos que tengan que buscar. Tú no eres un programador, pero seguramente, así que no tienes ni idea de cómo funciona el frontend, pero al tú descargarte el frontend, como si ya tú eres parte del proyecto, y vas a tener mejor información y vas a poder saber exactamente qué fue lo que ellos intentaron hacer. Yo lo que hago en la empresa es, cada tanto que yo voy a hacer sprint testing, yo hago un git pull, bajo todas las cosas de la rama que corresponde. O sea, si yo estoy testeando en, no sé, en una rama particular que se llama desarrollo, bueno, yo me bajo todos los cambios de desarrollo y estoy al día con desarrollo. Así cuando la IA, cuando vaya a investigar en el código fuente, y va a tener acceso a lo que tiene que tener acceso. Luego tenemos el backend, lo mismo, un repositorio backend. Muchas veces los proyectos tienen un frontend aparte y un backend aparte, o sea, dos repositorios aparte, pero que se unifican y se integran luego. A veces es un monorepo, es decir, todo está en uno solo, pero la IA tiene que saber ese contexto, tiene que saber todo eso. Luego tengo la capa de conocimiento que está en el repositorio, es un punto context. Y ahí dentro está todo lo que te conté sobre la ingeniería de contexto. Y así que la IA no solamente tiene contexto de lo que testeó hace poco, sino todo lo que testeó en el pasado. Así que hoy en día ya pasamos de estar creando un repositorio lleno de archivos TypeScript, archivos Python, archivos Playwright, archivos de Python, archivos de Go, archivos, ¿viste? Y pasamos a tener un repositorio donde existen más archivos de Markdown que más archivos de JavaScript, TypeScript, Python y lo que sea. Así que es una locura, pero es ahora lo que tenemos hoy en día. De hecho, eso es como una especie de memoria que tiene la IA para poder agarrar. Hay muchas personas que están cambiando la forma de trabajar y básicamente sus repositorios ahora parecen todos Markdown por todos lados. Pero es que es la mejor manera de trabajar hoy en día y es como estamos funcionando. Y está perfecto. Y el hecho de que estos archivos están leídos por Git también le da una pizca de genialidad. Porque gracias a eso puedes ver también en el pasado qué fue lo que cambió en ese archivo Markdown. Así que todos los archivos Markdown para trabajar con inteligencia artificial deberían ser leídos por Git. Hay algunos capaz no hace falta, pero la gran mayoría que sirven de contexto tienen que comitearse, tienen que estar añadidos en el repositorio. Luego tenemos Database Schema, que les expliqué, OpenAPI Spec, que es algo genial. Todos los proyectos de software utilizan una documentación de API. Esta documentación a veces se genera a través de una librería llamada OpenAPI, y justamente la inteligencia artificial debería tener acceso a ese OpenAPI Spec, ¿sí? Que es una especie de archivo YAML o JSON que la puedes apuntar en una URL o la puedes hostear el desarrollador, y tú la visitas y obtienes un JSON enorme, ¿no? Y ese JSON tiene todos los esquemas de los requests, los responses de cada endpoint. Entonces, eso es lo genial. Luego tenemos Playwright CLI, que el cual es el que te da la habilidad de poder ver la interfaz de usuario, navegar y hacer un montón de cosas. No hay mejor herramienta para abrir el navegador que Playwright CLI. Te consume una cantidad muy poca de tokens. Ya yo no estoy usando el browser de ninguna otra herramienta. O sea, uso Playwright CLI para todo. Es indudablemente el mejor. Tiene todas las habilidades para gestionar el navegador. Puedes hacer mobile testing también. De todo, chicos, de verdad que sí. No mencioné, pero para tener acceso al esquema de la base de datos utilizo un MCP llamado DB Hub. Hermoso.
lo estoy enseñando en el curso. OpenAPI Spec utilizamos OpenAPI MCP también para tener acceso a todos esos endpoints de la API. Y bueno, Playwright CLI es la herramienta para poder ver la interfaz de usuario. Y bueno, para cuando se trata de gestión de tickets, es decir, gestor de incidencias, gestor de pruebas, utilizamos herramientas como Jira o X-Ray, ¿sí? O sea, no es exactamente esas herramientas, tú puedes utilizar la que tú quieres, pero tienes que identificar y buscar si esa herramienta tiene su propio CLI o su propio MCP para que tú le des acceso a la IA a que pueda crear reportes por ti, agregar comentarios por ti, ver todo por ti, ¿se entiende? Porque eso es lo que está marcando hoy en día la agilidad en la calidad del software. Bueno, como podrán ver, todo lo hice en inglés porque básicamente era una exposición para la empresa. Pero bueno, yo se lo estoy explicando. Ok, entonces, ¿cómo funciona realmente? Bueno, yo corro Claude, perfecto, le digo, hey, lee tal reporte, por ejemplo, Sprint Testing, o sea, le estoy diciendo un reporte que genera la misma skill, y luego le digo, bueno, procede con hacer el sprint testing. Automáticamente la IA ya sabe que existe una skill, una habilidad que se llama sprint testing y que la ejecuta en ese momento. Y al ejecutarla sabe exactamente lo que tiene que hacer. Esto es lo que se le conoce como un agente. Y no solo eso, sino que esta habilidad orquesta subagentes que hacen el trabajo mucho más prolijo, porque cada ventana de contexto es limitada y tú no quieres que esa ventana de contexto se arruine porque estás trabajando demasiado tiempo en una misma ventana de contexto. Entonces, hoy en día pasamos de trabajar en un mismo chat a que el chat principal con que tú estés trabajando es el orquestador y él es el que orquesta a otros subagentes a que hagan lo que él quiere hacer. Entonces son como mini robots, ¿no? Le dice, hey, tú te encargas de esto, tú te encargas de aquello, tú te encargas de aquello, tú te encargas de aquello, tú te encargas de aquello. Cuando terminen, me reportan, yo con eso voy a pensar qué voy a hacer, ¿sí? Entonces, los agentes funcionan de esa manera. Y justamente esta habilidad de sprint testing particularmente tiene varias etapas. Tiene la etapa de planificación, ejecución, reporte, entre otras cosas. Acá pueden ver un resumen de cómo terminó un testing. Esto lo hice no en el proyecto del laburo, sino lo hice en otro proyecto porque no quiero mostrar información confidencial, pero para que vean cómo funciona la habilidad. Terminó de hacer el testing completo, o sea, se conectó con todas las cosas que le dije que se conectara, hizo el testing correspondiente y me generó este resumen en la terminal. Me dijo, bueno, cuántos casos de pruebas corrió, cuántos pasaron, qué falló. Acá me hizo una cobertura, más abajo me dijo todo lo que hizo, agregó comentarios en el gestor de incidencia, pobló un poquito los campos específicos que hay por allí. Todo esto yo le enseño en el curso, pero básicamente hizo un montón de cosas extraordinarias que yo como QA siempre solía hacer sin inteligencia artificial y tardaba una eternidad poder terminar cada historia de usuario. Pero hoy en día se puede hacer todo prolijo y rapidísimo, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Ok, esto es lo que yo le decía, que la IA tiene esa habilidad de orquestación por naturaleza. Entonces, ella tiene, de hecho, el sprint testing, el que les enseñé, tiene, por ejemplo, estas tres etapas. O sea, cada una tiene sus propias etapas. Pero esta habilidad de sprint testing, por ejemplo, tiene la etapa de planning, ejecución y reporte. Fíjense, la parte de planning y la parte de ejecución en el medio tiene un review. Esto quiere decir que hay una habilidad que se llama Human in the Loop. Es decir, que tú cuando estás trabajando con inteligencia artificial es bueno que tú revises y audites lo que está intentando hacer. Así que yo muchas veces hago este review, o sea, la IA planifica, me muestra de qué va la historia, me dice todo el contexto, lo que investigó, qué tal, qué pin, qué pan, y me enseña a mí a aprender rápido todo lo que involucra la historia de usuario. Y a mí se me puede ocurrir nuevas ideas y le digo, hey, vamos a irnos por acá, hey, vamos a irnos por acá, hey, me gusta lo que estás planificando, vamos a hacerlo, ¿sí? O sea, de verdad que puedes hacer maravillas. La ejecución lo hace todo. Se mete en la base de datos, se mete en la API, se mete con Playwright CLI en la interfaz de usuario, se mete en los repositorios en el código fuente, de todo. De hecho, yo le llamo la trifuerza.
Tú para hacer un buen testing no necesitas solamente la interfaz de usuario. Muchas de las funcionalidades implican endpoints nuevos de la API, necesitan bases de datos, es decir, control de base de datos para ver si las tablas creadas nuevas o los campos creados nuevos no tengan problemas de seguridad, que los datos no tengan problemas de idempotencia, un montón de cosas que la IA se puede encargar de hacerlo. Y dentro de la habilidad ya hay ciertos patrones de testing para cada uno de estos de este tridente, ¿no? De esta trifuerza de testear en la interfaz de usuario, testear en la base de datos y testear en la API, juntos que conformen la funcionalidad bajo prueba, ¿sí? Bueno, al terminar, obviamente se hace un reporte y todo eso, que dependiendo de la herramienta, como te dije, lo deja. Suele dejar un comentario en la historia de usuario, deja anotado todo en un campo específico, si es que existe o no. Va a variar, pero básicamente te deja bien reportado todo. Estas son las cosas que cualquier project manager se enamoraría para tener control y visibilidad de todo. Entonces, ¿qué fue lo que logramos? Hacer testing que dura más o menos 4 horas para una historia de usuario, o para 2, dependiendo, pasar a ser 60 minutos, o hasta menos. Mira, aquí estoy colocando que un esfuerzo de 4 horas de testing, esto imagínatelo, no sé, en 5 historias de usuario, por ejemplo. Si, a lo muy rápido que tú fuiste. Pasarlo a 60 segundos. 60 minutos, ¿vale? Yo estoy colocando acá minutos reales, ¿vale? O sea, minutos reales es que la IA labura y se espera hasta que me dé un reporte. Yo acepto, le da hasta que me dé un reporte y así. O sea, 60 minutos. Esto es una locura porque puedes concentrarte ahora en seguir mejorando tu proceso de calidad y seguir investigando cada historia de usuario antes de que pase al proceso de desarrollo. Estamos hablando de Shift-Left Testing, es decir, te concentras en aplicar Shift-Left Testing y en automatizar pruebas. Y el Sprint Testing se vuelve algo mágico que te va a resolver en pocos minutos o en pocas horas y poder dedicar el resto de tu día a otras cosas que también son importantes, ¿sí? Así que bueno, eso es la genialidad. Acá, Session Start, planifica, ejecuta, reporta, todo, ¿bien? Acá tienen anotado abajo más o menos lo que hace cada una, ¿bien? Bien, ahora, hablemos de la ingeniería de automatización de pruebas. Vamos a poner otra musiquita porque se puso interesante. Bien, fíjense. Acá hay más o menos lo mismo, pero diferente. Acá planificamos, codificamos y revisamos. También conocido como Spec Driven Development, que eso lo habrán escuchado por allí en algún lado, pero es que es la nueva manera de poder trabajar en programación. Spec Driven Development se compete en especificar antes de incluso planificar, ¿se entiende? Como que, primero vamos a planificar todo, involucrar todo lo que tenga que ver con lo que voy a hacer, pensar en todo antes de armar el esqueleto del plan y para poder realmente implementarlo correctamente. Entonces, eso es lo que se está consiguiendo hoy en día en la ingeniería de software. Planificar y documentar antes de siquiera escribir código. Por eso yo le digo que hoy en día ya el meta es escribir archivos Markdown. Es lo nuevo, ¿no? Por así decirlo. Acá están viendo de que yo tengo una arquitectura de pruebas particular que lo apliqué en la empresa que se llama CATA, ¿sí? Component Action Test Architecture. Ya lo había aplicado en otras empresas, pero acá lo pude refinar un poquito mejor y lo puedo enseñar mejor. Pero bueno, nosotros tenemos varias capas cuando estamos armando pruebas automatizadas. Ustedes cuando están creando pruebas automatizadas, el problema es el mantenimiento y la escalabilidad. Es decir, ya hoy en día, con la facilidad de inteligencia artificial, tú no deberías estar pensando como que, uy, ahora con la IA voy a poder automatizar todas las pruebas de la historia de usuario. Saca cuenta, si cada historia de usuario tú le generas 5 casos de pruebas automatizadas, y estamos hablando de una historia de usuario, imagínate, no sé, 500 historias de usuario a lo largo del tiempo, a lo largo de un año. Ponele, ¿cuántos casos de pruebas automatizadas tendrías, no? O sea, no tiene lógica. Entonces, no toda historia de usuario necesita ser automatizada. Todo lo que tienes que hacer es pensar si el riesgo es real y a partir de allí querer automatizar. Es por eso
que cuando yo estoy haciendo la fase de sprint testing, hay una fase entre el sprint testing y el test automation. Y es la fase de test documentation, que bueno, que está implícita acá en la automatización. Pero es la fase de priorización de pruebas. Es de todas las pruebas que yo corrí de el sprint testing, cuáles son realmente riesgosas y queremos siempre asegurarnos de que funcione correctamente. Entonces, aquellas son las que queremos agregar en la regresión. Esa es la primera capa, la regresión. Regresión es que se vuelvan a correr otra vez. Ahora, ya estando las pruebas en la regresión, ¿cuál de ellas vale la pena automatizar y cuáles no tanto? Las que yo prefiero delegar a la IA para que lo haga, como una especie de smoke testing, de repente lo puedo dejar manual. O aquellas que son realmente jodidas de mantener y que son muy difíciles de automatizar por alguna razón, dejámoslas manual. Pero a las otras, de repente podemos automatizarlas. La gran mayoría de las pruebas de regresión se automatizan al fin y al cabo, pero para que tengan una idea. Entonces, esas pruebas son las que realmente se automatizan. Ese es el primer principio. Y bueno, hay otros principios más. Pero luego tenemos esta genialidad que es la arquitectura de pruebas automatizadas con algo que se llaman acciones como componentes. Entonces, yo lo que hago es que cada vez que yo creo una prueba automatizada, es una especie de bloque de código. Ese bloque de código es una especie de patrones. O sea, son como unas pequeñas acciones en el sistema que generan un criterio de aceptación. Entonces, si un bloque es un criterio de aceptación que puede conformar una prueba, entonces yo puedo reutilizar ese bloque de código. Es decir, ese bloque de código es una acción. Yo puedo usar esa acción con otra acción, y yo genero un verdadero prueba de integración o una prueba de end-to-end. Entonces, la genialidad aquí es generar estas acciones como componentes. O sea, es bastante complicado explicarlo a nivel técnico, pero básicamente por ahí van los cabos. Entonces, la genialidad es no usar Page Object Model al 100%, sino utilizamos un poquitico de las prácticas del Page Object Model con lo que son las acciones. Esto lo descubrí porque trabajaba mucho con automatización y me di cuenta que a veces me estaba repitiendo yo mismo. O sea, estaba incumpliendo con el principio de don't repeat yourself. Así que lo que hice fue, bueno, ¿qué tal si agarramos las acciones, porque se repiten demasiado, y las utilizo para generar las pruebas? Las pruebas de integración y las pruebas de end-to-end. Así que el proyecto se compone con pruebas de integration y pruebas de end-to-end que son generadas a partir de casos de prueba. Entonces, los casos de pruebas se componen en pruebas de end-to-end y pruebas de integración. Un poquito complicado explicarlo así, pero ya van a ver poco a poco. Acá como pueden ver, yo tengo lo que se llama inyección de dependencias cuando se trata de archivos en automatización. Yo tengo un text fixture, que este es el que siempre importo para la prueba. Y dentro de la prueba yo puedo estar utilizando el módulo de API, el módulo de UI, o los dos módulos, u otro módulo que se llama Steps. Y este me permite poder utilizar cualquiera de los componentes de acciones, ¿sí? Los componentes pueden ser, por ejemplo, Checkout Page, Payment Flow, Orders API. Hay componentes de interfaz de usuario y componentes de la capa de API. Y cada uno de esos componentes tiene su propio padre, ¿no? La API Base y el UI Base. Y ambos tienen el papá del papá, o sea, el abuelo de todos, que es el Test Context. Y aquí es donde se originan los datos de prueba, bueno, más o menos, los datos de prueba, las variables se cargan acá, todo. Obviamente en el repositorio se explica mucho mejor que está público, ya lo hablaremos de ello. Bueno, entonces acá tengo un sistema de decoradores en las pruebas automatizadas que yo decoro un bloque de código en mi prueba automatizada y automáticamente ese bloque de código, si falla, sé que falla el caso de prueba y lo puedo importar a Jira. Esta parte se me hace muy difícil de explicarlo, pero básicamente, imagínense ustedes que hay dos niveles de prueba. Está el nivel de prueba de criterio de aceptación, que es chico, y está el nivel de prueba que es el archivo de prueba de Playwright, el que te tiene la función de test. Entonces, esas funciones de test ejecutan pruebas de integration y pruebas de end-to-end. O sea, son pruebas de punta a punta. Te cubren como múltiples flujos. Es como si yo voy a hacer una compra, ¿vale?
Y yo para poder hacer una compra tengo que ir al carrito, luego acá, luego acá, luego acá y luego termino comprando. Bueno, yo eso lo creo como una prueba end-to-end, porque es un flujo importante del negocio, pero dentro de él hay múltiples criterios de aceptación que se están cumpliendo. Entonces, como yo estoy haciendo una arquitectura de acciones como componente, cada acción se va uniendo a esa prueba de manera que la prueba parece un Lego. ¿Sí? La prueba en sí parece un Lego y cada bloque de Lego es una acción, es un criterio de aceptación cumpliéndose. Y yo necesito saber si ese criterio de aceptación se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces ahí está el decorador. Este decorador se le coloca al bloque de código que es la acción. ¿Sí? Por ejemplo, si la acción es agregar tarjeta de crédito, ponerle que el flujo de comprar es enorme y en algún punto yo tengo que agregar la tarjeta de crédito o cargar la tarjeta de crédito. Entonces, esa acción va a consistir en tener ciertas precondiciones, ciertas acciones y unos resultados esperados específicos cuando yo agrego una tarjeta de crédito válida o inválida, dependiendo del caso. Entonces, tú a través de estos ATC vas a tener diferentes flujos. Tú puedes tener un bloque de acción para cuando alguien agrega una tarjeta de crédito inválida, otra para cuando alguien agrega una tarjeta de crédito válida, y no sé, y otra acción que tenga que ver como, bueno, a uno carga una tarjeta de crédito, no sé, no permitida, por ejemplo, qué sé yo. Y así, de esa manera puedes ir armando pruebas en tu end. O sea, es muy difícil de explicar a ciencia cierta, pero se explica mucho mejor cuando uno lo explica con el código, ¿viste? Pero bueno, eso es la genial detrás de todo esto. Yo esto todo lo armé y se lo armé para la empresa y bueno, ya están funcionando las pruebas maravillosas. Ok, luego tenemos acá, aquí tenemos bastante. Bien, en esta parte, de verdad que es bastante, quiero hablar de todas las skills, los comandos y los MCPs y CLIs que tengo a lo largo de esta estructura de repositorio que yo tengo y yo uso. Primero empecemos con las skills. Acá, bueno, se ve muy chiquito, pero pueden ver acá que tengo Sprint Testing, Test Automation, Test Documentation, Regression Testing. Tengo uno que se llama Project Discovery. Este en particular es genial porque ustedes se preguntarán, ajá, Eli, ¿cómo tú haces para trabajar un proyecto existente y ya existe un montón de cosas? Ya existe el repositorio del frontend, ya existe el proyecto en sí, el proyecto tiene como 5 o 6 años de vida, ya hay un montón de historias de usuario, ya hay un montón de bugs. Bueno, esta habilidad de Project Discovery es una habilidad excelente que lo que hace es descubrirte el proyecto. Entonces te va armando carpetas de cada tópico, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Product Requirements Specification, o otro que tenga que ver con Software Requirements Specification, y así con cada cosa. Va teniendo como carpetas específicas y dentro de esas carpetas específicas tener archivos Markdown que va generando a partir de una investigación exhaustiva, casi de la misma manera como funciona el Sprint Testing o Testing Automation. Entonces va descubriendo el proyecto y va documentando todo. Por ejemplo, ¿de qué va el proyecto? ¿Cuál es su stack? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Cuáles son las funcionalidades? ¿Cuáles son los flujos más importantes? ¿Cuáles son los datos? Y tal. Va buscando toda esa información y la va agregando dentro del directorio de .context. Y hay unas cosas geniales que busca acceso al repositorio, al código fuente. Entonces va a tener mucho mejor contexto. Entonces el Project Discovery es, tú lo ejecutas una vez cada tanto, si tú quieres actualizar la información. Pero básicamente yo me siento en un nuevo proyecto, ejecuto Project Discovery y lo dejo ahí andar por varias sesiones para que vaya armando todo el proyecto. Es como si una persona se sentara a trabajar en un proyecto nuevo y tendría que aprender sobre todo el proyecto. ¿Se entiende? Es maravilloso. Luego tengo el Framework Core, que lo que hace es que todas estas skills están orquestadas mediante algunas prácticas en común y entonces todo lo integra Framework Core. Entonces el Framework Core es una habilidad, es un skill que todas comparten, así que todas tienen que tener Framework Core también instalada. Tenemos a CLI, Playwright CLI, X-Ray CLI, que lo creé yo personalmente, y alguna otra skill que es externa, que no la creé yo, que se llama Playwright Best Practices, para cuando vaya a crear pruebas automatizadas. Igual yo utilizo más que todo Test Automation, pero el de Playwright Best Practices es como global,
de Playwright. Bueno, luego también hay otros comandos como adapt framework, si yo quiero adaptar el framework actual a un determinado proyecto. De hecho, yo corro Project Discovery y luego adapt framework cuando yo estoy utilizando un boilerplate, es decir, un template de repositorio que se los voy a compartir. Breakdown test es un componente para poder estructurar tu prueba automatizada, es bastante útil. Business API Map, Business Data Map, Business Feature Map, Commit Push and PR, esta está buenísima para cuando estás trabajando con Git, para arreglar conflictos de Git, para arreglar trazabilidades. Esto crea un Master Test Plan basado en el Business API Map, Data Map y Feature Map. Y Refresh AI Memory, que te actualiza los README, te actualiza tus archivos como claudia.md, entre otras cosas. Tenemos MCP y CLI como Context MCP, Tabili MCP, Atlassian MCP, DB Hub MCP para testing de base de datos, OpenAPI MCP, testing de API, Postman MCP es opcional para también testing de API, ACLI para tener acceso a Jira, Atlassian, sería el Atlassian CLI básicamente, Playwright CLI y X-Ray CLI que es de nosotros, ¿vale? Custom. Vale. Otra cosa, vamos a ver acá. Fíjense, esto es algo brutal. Ustedes, si quieren tener todas estas skills instaladas en su máquina, es tan fácil como escribir esto en su terminal. npx skills add y pones la URL del repositorio que les conté, que tiene todo. Se llama Agentic QA Boilerplate. Cuando tú hagas esto de skills automáticamente es una librería de agregar skills en el proyecto. Esto no lo creé yo, esto lo creó la comunidad de Anthropic o de Vercel, creo, ¿sí? Para poder agregar las skills. Bien, puedes agregar un montón de skills que tú quieras, pero una manera de agregar skills de un repositorio es haciendo de esta manera. Entonces te va a decir, hey, ¿quieres instalar los paquetes? Instalas el paquete de skills si no lo tenías antes y te aparece de esta manera de que, hey, esta es la fuente, el repositorio ha sido clonado. No es que se clona realmente en tu máquina, no se clona en tu máquina realmente. O sea, se clona como que temporalmente en tu máquina. Y a partir de allí, la clonación tiene skills. Lo que hace es copiar esas skills. Se te dice, bueno, ¿cuáles son las skills que quieres instalar? Tú le pones, bueno, quiero la skill de ACLI. La skill de ACLI la construí yo también, porque no existía, y la hice basada en la documentación oficial. Framework Core, Playwright CLI, Project Discovery, Regression Testing, Sprint Testing, Test Automation, Test Documentation y X-Ray CLI, que también lo construimos nosotros. ¿Bien? Y bueno, mira cómo queda así. Y también lo bonito de esto de agregar skills es que se hace muy práctico, man. O sea, en cualquier repo que tú tengas, tú vienes, le instalas las skills y ya está. Y te dice, hey, universalmente va a crear las skills en el directorio de .agents, que esto te va a servir para un montón de editores de código. También sirve para Open Code, sirve para Antigravity, sirve para Cursor, sirve para VS Code, Gemini CLI, sirve para todos. También lo puedes instalar en agentes específicos, como por ejemplo Cloud Code, que utiliza el directorio de .claude. O sea, cada una de las herramientas utiliza una carpeta específica de configuración para agregar las skills. De esa manera la IA sabe la existencia de estas skills. Así que con esta librería de skills que está disponible, pública, tú puedes instalar todas las skills. Creo que también te instala los comandos, si no me equivoco. Pero las skills es lo más importante instalar. Los comandos ya sería otra cosa. Bien. Los MCP y CLIs obviamente lo tienes que configurar vos, pero bueno, yo lo tengo todo en el curso. Luego tenemos esto. A ver, parece que estamos viendo una película. Vamos a poner aquí. Bueno, esto es una historia real. Se llama la SQ8. Bien. Esto es un ejemplo para que vean. Bien. Así se ve una historia de usuario con la pestaña de QA abierta dentro de Apex Galaxy. Este es un proyecto real que se llama SoloQ, que es FinTech. Lo hice en el segundo dojo que realicé. Y están viendo cómo se ve una historia de usuario trabajada. Ya se le creó un plan de prueba y se le creó un test execution, que básicamente es el ATR. Los términos son ATP y ATR. ATP es Acceptance Test Plan.
Acceptance, por su nombre, es Acceptance Criteria. Entonces, uno crea un plan para validar los criterios de aceptación contra una historia de usuario. Lo mismo para abajo. Acceptance Test Results, que validas, o sea, respondes a la ejecución de prueba como resultados de todos esos criterios de aceptaciones testeados. Así que básicamente es la terminología que se está usando. Bien, ¿qué más? También hay otra terminología por encima de la acceptance que sería feature. O sea, feature, acceptance, o sea, feature sería como hacer un plan de prueba a nivel de la funcionalidad general y acceptance sería a nivel historia de usuario. Bien, esa es la manera como trabajamos hoy en día. Tú puedes utilizar también la palabra Feature Test Plan o Feature Test Results para referirte a una historia de usuario, pero sería una historia de usuario más grande o completa. Ok, así se ve la cobertura de prueba en X-Ray. Acá están viendo todos los casos de prueba. Yo no hice casi nada. Lo hizo todo la inteligencia artificial. O sea, tiene acceso a todo y dejó todo pulido. Acá pueden ver los resultados de prueba, qué pruebas pasó, qué prueba falló. Ya esto es otra historia porque es X-Ray, ¿vale? Pero aquí se ve la trazabilidad. Mira cómo deja la trazabilidad rica, ¿eh? Acá tenemos un bug creado. Parece que encontró un bug en el paso 1 de esta funcionalidad de onboarding de esta feature. Y acá linkeó correctamente como is tested by, que este es el linkeo perfecto entre historia de usuario y artefactos de prueba. Por ejemplo, el test execution, el test plan, el test set, en este caso no había test set, y test cases, aquí lo están viendo, ¿vale? Aquí están viendo todos los test cases que están acá. El primerito es un test plan que contiene los test cases también, y este es el test execution. O sea, tú siempre vas a tener un ATP y un ATR. El ATP es donde tú planificas lo que vas a testear. Luego testeas, generas los casos de prueba y luego el ATR. Normalmente cuando nosotros estamos haciendo sprint testing, no solemos documentar los casos de prueba. ¿Por qué? Porque puede ser, digamos, una pérdida de tiempo, ya que estos casos de pruebas van a estar documentados y van a morir en el momento. O sea, es como que yo lo documento para poder anotar qué pasó o falló y luego ya nadie más lo vuelve a mirar. Entonces, ese es uno de los problemas que también discuto en el curso y qué estrategia podemos usar para evitar esto. Pero, en términos simples, esto es lo que también puede hacer la inteligencia artificial. Te genera el plan, los casos de prueba, los corre, todo. Aunque lo de generar los casos de prueba, como te dije, no es obligatorio. A menos que tú quieras que la IA lo haga por temas de trazabilidad, cobertura o simple capricho de la empresa, ¿sí? Yo personalmente no lo recomendaría porque luego van a quedar en el olvido. Yo preferiría hacer que cada caso de pruebas creado haya pasado por el test documentation. Es decir, que realmente haya sido priorizado y que haya sido validado como prueba oficial de la regresión. Así que básicamente yo suelo crear un ATP, un ATR y chao. Y luego veré si luego creo casos de pruebas oficiales para la regresión, ¿sí? Pero este sería el comportamiento por defecto de la skill, ¿sí? O sea, la skill te hace esto, que bueno, que mucha gente le gusta así. Luego tenemos acá el veredicto, que bueno, cuando termina deja un comentario dentro de la historia de usuario, como acá pueden ver, QA verification, completó, bla 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 bla, todo hermoso, bien. Todo lo que les estoy contando, recuerden que yo lo hice en un proyecto de mi trabajo y lo que hice fue volverlo a hacer en un proyecto de Apex para que no mostrara información confidencial de la empresa. Bueno, ahora, acá, ¿qué pasó? Aquí sí ya vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en la empresa del que yo testé. Bueno, al final, después de 3 meses, completé una trazabilidad del 100%. Ya no había pérdida de contexto. Fui 3 o hasta 5 veces más rápidos para testear que antes. O sea, ahora es increíblemente rápido como testeo. Obviamente, con la misma calidad. Eso es importante. La misma calidad de testeo. Genero también evidencias, todo eso. Acá pueden ver más o menos cómo se ve el tablero en el Jira de Apex Galaxy, que es un proyecto real que se está construyendo.
Y bueno, acá yo acabo de marcar el lugar exacto donde terminé este flujo, ¿no? Aquí está. En QA Approve. O sea, yo como tester aprobé esto. Obviamente había levantado un bug. El bug obviamente se reportó. eh, y tuve que arreglarlo. Bien. Vamos a poner esto. Bien. Sigamos. Que ya vamos a terminar. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿ellos ahora podrían estar confiando en mí? Seguramente que sí. Porque le he mejorado la ingeniería de calidad de software. Le he mejorado la arquitectura de software. En cada sprint ellos van a ver con claridad qué se testeó, con qué, cómo, cuándo, dónde. Tienen todo documentadito, tienen las prácticas que ellos desearían poder ver. Yo también me siento contento, como soy un estricto crítico de testing, me siento contento. Yo obviamente trabajo junto con la IA, no dejo que la IA me haga todo, pero de verdad que tenemos un producto mucho más confiable para salir a producción. Yo valido todo y de verdad que veo resultados que me hubiese encantado ver desde hace mucho tiempo. Pero bueno, con los avances tecnológicos hoy en día y con los modelos que se están mejorando cada vez más, el testing se hace más presente y mucho más divertido de realizar. ¿Bien? Así que nada, esto, si bien salen estos nombres, les digo que son tickets casi reales del proyecto bajo prueba que yo testé. Entonces, yo evité que salieran estos a producción. O sea, evité que hayan fugas de calidad en estos tickets. Me aseguré que estos tickets no llevaran defectos. Por ejemplo, Historical Data Backfill, hay uno de Upstream Integration, hay uno de data faltante en el revenue y algunas cosas de interfaces de usuario en las facturas. O sea, todo eso fue testeado en uno de los sprints y me siento contento porque ayudé a asegurarme de que no saliera nada. Una de las cosas buenas de todo esto, chicos, es que no solamente testeamos la historia de usuario, sino que nosotros testeamos la historia de usuario y todo lo que le puede afectar alrededor. Y esta es la parte más hermosa, que no solamente hacemos un testing funcional, sino que hacemos unas casi testing de sanity, un testing de regresión o mini regresión por cada ticket. Y esto obviamente no significa que estamos testeando un montón de cosas, sino que testeamos lo que realmente aporte valor y que nos dé seguridad. Bien, entonces, ¿puede aún levantarse defectos y bugs? Sí, pero seguramente es mucho mejor que antes, muchísimo mejor que antes. Acá pueden ver cómo yo fui subiendo la cantidad de pruebas ejecutadas. O sea, al principio testeaba 20, luego 50. Hoy en día la doblé a 108. Ahorita voy por 169 y sigue y más y más y más. O sea, para que vean la cantidad de pruebas que he hecho en el poco tiempo. Bien. Bueno, así que en resumen, lo que yo he hecho en estos 3 meses para la empresa y se los mostré fueron 7 habilidades de inteligencia artificial que obviamente ya yo venía aplicando hace mucho tiempo, pero como le dije, hoy en día las refiné a skills que sean mucho más agénticas y trabajen mucho más en conjunto y sean más inteligentes. También agregué algunos comandos de utilidad muy buenos para hacer cosas específicas con la inteligencia artificial. Hay más de 97.000 líneas de código agregadas como markdowns, imagínense. Tengo 4 MCPs y 2 CLIs en uso, básicamente. Tengo una integración completa con el sistema de test management. Puedo hacer que durante el sprint testing y el test automation todo esté conectado a la herramienta de gestión. O sea, ustedes imagínense, el sprint testing le genera los casos de prueba, luego lo documentas y van a regresión, luego lo automatizas y cuando se están corriendo como regresión en un pipeline, en integración continua, automáticamente los resultados de prueba vuelven al gestor de incidencia, por ejemplo Jira o X-Ray, y automáticamente actualiza los resultados. Esto hace que el equipo de management, o sea, el project manager o lo que sea, en lugar de estar viendo GitHub o esas vainas técnicas, que yo lo entiendo, que no les gusta estar saltando de aplicación a aplicación, ellos en la propia aplicación donde ellos viven todo el tiempo, que en este caso puede ser Jira, van a ver desde Jira todos los resultados. Van a ver cuando una prueba
está pass o está en fail durante una regresión. Esto se configura a través de dashboards y entre otras cosas que también enseño dentro del curso. Luego tenemos, ¿qué más? También durante la regresión yo sé y entrené a la IA para que me diga realmente si hay un go o no go. Esto se llama como QA sign off. O sea, no solamente la IA me hace todo, sino también tiene decisión. Me puede decir, hey, yo recomiendo no salir a producción con estos errores que salieron en la regresión por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Bien? O algunas observaciones. Y luego me pregunta, hey, ¿qué opinas de esto? ¿Bien? Podemos arrancar por acá. ¿Quieres más investigar? ¿Quieres tomar una decisión? Todo. O sea, esto es el futuro. Bueno, no es el futuro, es el presente, quise decir. Y esto es lo que estamos viviendo en las empresas. Yo lo estoy viviendo, todo el cambio de las empresas. Yo porque laburo en la industria y no estoy desempleado. O sea, estoy trabajando día a día y trato de traer todos estos conocimientos aplicados a la realidad, no aplicados a una empresa. Y todo esto yo lo hice para que ustedes vieran realmente que yo estoy trabajando y literalmente estoy agarrando todo de algo tangible y no me estoy sacando nada así inventado. Bueno, acá pueden ver algunas imágenes extras, como por ejemplo, esto era una imagen de la empresa, yo lo cambié a una imagen de Apex, pero aquí está. Es una regresión, ahí pueden ver que las pruebas de integración pasaron, pero las pruebas de end-to-end no pasaron, pero aún así se construyó el reporte de Allure, ¿no? Y el reporte de Allure, ya, y el reporte de Allure se ve algo así. ¿Bien? Eso es una de las herramientas gratuitas fáciles de integrar con tus pruebas automatizadas para poder cargar reportes. Puedes ver esta torta, puedes ver el trending, puedes ver exactamente qué falló y hay muchas funcionalidades aquí de Allure que son preciosas. Puedes adjuntar archivos, JSON, esquemas, archivos Excel, todo es una maravilla. Puedes hacer cosas chulas, chulas, chulas con Allure Report. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer luego? Obviamente esto se lo presenté también a la empresa, pero son cosas que ya yo sé hacer y que enseño también en el curso, que es, por ejemplo, agarrar todos los bugs y cada vez que un desarrollador o un tester crea un bug, va a tener estos tres campos. O sea, va a tener un campo de componente afectado, un campo de causa raíz y un componente de relacionado al ticket. Bueno, este componente ya existe, es el linkeo. Pero teniendo estos tres componentes, podemos sacar métricas, podemos saber realmente todos los bugs que estamos reportando, la gran mayoría, cuál fue la causa de todos esos bugs. Si la causa fue más de datos, hay que prestarle más atención a los datos. Si la causa, la gran mayoría de la causa viene de la integración, vamos a tener que prestarle más atención a la integración. Y así, o sea, podemos sacar conclusiones a través de estas métricas. También como componente, cuando tú reportas un bug y le colocas el componente afectado, podremos ver en el tiempo, qué bugs están afectando más a qué componentes. ¿Se entiende? O sea, puedo ver qué módulo del sistema está siendo más atacado por defectos generados. Y así puedo prestarle mucho más atención a ello, puedo mover mi estrategia de regresión más a por ese lado. ¿Se entiende? Pueden sacar conclusiones de esa manera. Aquí, bueno, aquí lo están viendo, las preguntas claves. ¿Qué módulos son más frágiles? ¿Cuál es la causa de la calidad? ¿Qué porcentaje de funcionalidades coinciden con los criterios de aceptación en el primer deploy? Y básicamente un montón de métricas. Bueno, creo que esto ha sido todo. Esta fue una presentación que se lo hice a la empresa y bueno, estaban muy contentos. Yo también estuve muy contento, muy orgulloso de todo lo que he trabajado y que básicamente me gustaría mostrárselo a ustedes acá en YouTube. Y nada, y presentarles a ustedes también el repositorio, que es completamente público, que es este que se llama Agentic QA Boilerplate. Yo lo hice con mucho cariño, está súper mega armado, ya yo lo he puesto a prueba no solo aquí en Apex con los cursos, porque nosotros tuvimos dos primeros cursos en vivo y estuvimos trabajando más o menos con los mismos prompts y con la misma ingeniería de calidad. Y con el tiempo lo fui refinando, es decir que esto ha sido súper mega refinado y seguramente en el momento que me veas haya estado refinándose cada vez mucho más y va a quedar de manera perfecta. Yo te puedo decir que si tú estás laburando para una empresa o estás a punto de trabajar para una empresa, eres el único QA
o básicamente ellos no han aplicado nada de ingeniería de calidad, este puede ser una de tus salvaciones como agente de calidad, ¿sí? Como un QA engineer que se respeta. Así que nada, con mucho cariño lo hice. Obviamente tengo que hablar mucho más de este repositorio a lo largo de los videos, pero yo creo que este va a ser el primer video de una nueva generación de testers. Ahora somos agénticos, es decir, somos ingenieros de calidad de software, o Quality Engineer, o QA Engineer, como le quieras decir, pero tenemos el potencial de usar la inteligencia artificial para orquestar justamente el testing en las empresas. Así que si quieres mantenerte a raya, deberías entender cómo funciona la inteligencia artificial en modo agéntico, es decir, orquestado con subagentes, bla, 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 para que puedas entregar una calidad estupenda a las empresas. Tienes que saber conectar diferentes herramientas a tu inteligencia artificial, y con inteligencia artificial me refiero a Cloud Code, modelos con Open Code, Cursor o qué sé yo. Yo recomiendo o Cloud Code o Open Code. Por ahí las otras hoy en día no me llaman mucho la atención, o no me cierran, pero estas dos para mí son las mejores amigas que podrías tener para desarrollar todo esto. Vuelvo y repito, yo uso todo dentro de Warp, pero también puedes utilizar todo esto dentro de tu editor de código como Visual Studio Code, Cursor. Por ejemplo, Cloud Code tiene una extensión para abrirse allí. Open Code también tiene una extensión para abrirse en los editores. Yo particularmente utilizo Warp porque es mucho más rápido, no se me pega y es súper fácil porque puedo también hablar. Puedo decirle voz, le puedo decir a la IA con mi voz en lugar de estar tipeando. Así que también esa es otra mejora. O sea, casi todo lo hago hablándole a la IA, así bla, 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 y la IA me entiende perfectamente. Así que chicos, estamos llegando a una nueva generación y yo creo que de aquí nos vamos hacia atrás, ¿eh? O sea, esto evoluciona completamente las cosas. Y ya hoy en día que lo he aplicado tantas veces y que lo he visto también a través de mi curso, veo que esto ya se hace oficial y es nuestra nueva manera de trabajar, y al menos las empresas van a intentar buscar personas con este calibre porque no quieren gastar plata, todo está caro y prefieren contratar a un QA que lo haga todo y que sepa orquestar todo. Y, y así, chicos, así como se van a ganar ese regalo, que es este trabajo tan hermoso. Y nada, también hacerlo por pasión. Eso es muy importante, tener pasión para que hagan todo esto. Bueno, estuve muy solo. Espero que le haya gustado el video hasta acá. Estuve muy solo, me refiero a que estuve mucho tiempo fuera de pantalla, no hacía contenido, porque estaba muy concentrado haciendo muchas cosas, sobre todo esto. Y yo, ya me conocen, soy una persona que le gusta hacer las cosas bien. Ya me cansé de hablar, tengo que tomarme un vaso de agua. Pero bueno, espero que lo hayan visto hasta el final. No sé ni siquiera cómo llamar al título del video, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo para que vean de qué se trata todo esto. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Ya saben, este es el repositorio y si quieren ver esta presentación que acabo de montar, lo van a encontrar en upsgalaxy.com/presentation/agentic quality engineering. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao, chao.